Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leonardo Martín Paseca, director de fortalecimiento institucional del CPDH UNESCO, y voy a estar aquí con ustedes moderando este panel. Es un honor para mí darles la bienvenida y continuar con ustedes en la tercera jornada del curso internacional de Derechos Humanos, Memoria, Verdad, Justicia y Democracia, Herencia y Proyecciones. Muy brevemente, antes de dar inicio al panel, les quería comentar que si bien esta es la quinta edición del curso internacional, es la primera vez que se realiza en un formato abierto e inclusivo, que permite la participación de aproximadamente 700 inscriptos de 36 países y se traduce simultáneamente en 4 idiomas. Dicho esto, vamos a dar inicio a la presentación de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para ello nos acompaña un excelente panel, del cual por cuestiones de tiempo solo haré una breve reseña, aunque la biografía completa de cada expositor y expositora se encuentra disponible en la plataforma del curso. Aclarada esta cuestión, es un orgullo para mí presentar a Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, museóloga y máster en Imagen y Comunicación Institucional y antropóloga social. Nos acompaña también Mauricio Cohen Salama, coordinador general del Plan de Trabajo de la Candidatura, experto en desarrollo institucional y con un máster en Psicología Social. Fue parte del equipo que creó el Museo Sitio de Memoria ESMA y ha contribuido con la gestión de la institución desde su inauguración en mayo de 2015. También está con nosotros María Marcela Maiki Gorosito, coordinadora de cooperación internacional del Plan de Trabajo de la Candidatura, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y experta en cooperación internacional e integración regional latinoamericana. Por último, les comento que al final de las exposiciones tendremos un tiempo para las preguntas del público. Les recomiendo que a lo largo de la charla puedan ir haciendo sus consultas por chat, las cuales iremos seleccionando para cumplir con los tiempos pautados. Bueno, ahora sí, les cedo la palabra a Alejandra Naftal. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias, Fernanda, Gil, Lozano, por la invitación a participar de este encuentro tan importante del Centro CIPDH UNESCO. Es la primera vez que participamos como museo, así que muchísimas gracias por esta invitación. También muchísimas gracias a todos y a todas los que están participando en estas clases. Veo que hay más de 200 participantes, así que es realmente un orgullo y los felicito por este éxito, ¿no? Y esta convocatoria. Así que bueno, si les parece, en principio, para empezar a hablar sobre esta presentación del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, contarles un poco de qué se trata, y también del proceso que estamos transitando desde el año 2015 en el proyecto de poder integrar la lista de patrimonio mundial de UNESCO, integrarnos como museo a este grupo de bienes culturales que representan memorias traumáticas. Me gustaría compartir con todos ustedes un video, así que si sos tan amable, Mauricio, lo podemos compartir, muchísimas gracias. Aquí, en la ESMA, estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, militantes políticos y sociales de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos y ellas fueron arrojados vivos al mar. Aquí, en la ESMA,
la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros y prisioneras encapuchados y engrillados. Aquí les torturó. Aquí les desapareció. Aquí, en la ESMA, nacieron en cautiverio niños y niñas que fueron separados de sus madres. En su mayoría, fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos y ellas son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí, en la ESMA, se produjo un crimen contra la humanidad. En el año 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que ha sido ratificada por 191 países. En 2015, el Estado argentino inició ante UNESCO las gestiones para que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, sea reconocido como Patrimonio Mundial, Patrimonio del Nunca Más. Otros lugares de memoria sirven como antecedente de nuestra candidatura. La isla de Gorée en Senegal y el muelle de Balongo en Río de Janeiro, Brasil, testimonios del comercio de esclavos. El campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau, en Polonia, símbolo del Holocausto. El Memorial de la Paz de Hiroshima, en Japón, donde se utilizó por primera vez la bomba atómica. El Puente Viejo, en el centro histórico de Mostar, en Bosnia y Herzegovina, expresión de la convivencia en paz después de una guerra étnica. Y la prisión de Robben Island, en Sudáfrica, símbolo de la lucha contra el apartheid. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Trasladado significa, en la jerga de los marinos, que te vas para hablar con Natalio, fusilamiento. En la ESMA era sinónimo de asesinato. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Estar encapuchado o estar en esas condiciones era una especie de limbo en donde sobre nuestra vida solamente decidían otros. Estaba bastante organizado, no era un lugar donde no se podía estar, simplemente tenía condiciones más duras que otras, porque era muy chico, porque no había aire, porque hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno, porque era todo muy amontonado y fundamentalmente porque estábamos al lado del lugar donde torturaban. En el pañol, que llaman ellos pañol, donde había donde se ponía toda la ropa, era todo lo que sacaban de las casas de la gente que habían secuestrado, digamos, levantaban las casas, inclusive yo encontré cosas ahí de la casa donde yo había sido secuestrada. Tratar de hacer una vida lo más normal posible, de volver a retomar las cosas que a uno le gustaban, que a uno le apasionaban, y no siempre se lo consigue en absoluto. Pero en fin, la tortura, por eso yo digo, comienza un día y creo que no termina nunca. Es una cosa terrible lo que pasó con las embarazadas, la separación de los niños. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, condujer a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. El apoyo y la participación de la comunidad y de los organismos de derechos humanos desde la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA son fundamentales para presentar nuestra candidatura a UNESCO y representan el logro de más de 40 años de lucha por la memoria, la verdad
y la justicia. En 2019, dando continuidad a una política de Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos aprobaron nuestro plan de trabajo para proseguir las gestiones ante UNESCO. Esta presentación constituye un desafío y una oportunidad para el Museo Sitio de Memoria ESMA. Un desafío porque nos compromete como institución y como Estado argentino a velar por el mantenimiento y la preservación del lugar según los estándares de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Una oportunidad porque vamos a generar una amplia red de personas y actores comprometidos con nuestra profunda convicción de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que el mundo debe conocer y recordar, y que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, es un símbolo del valor del consenso social como medio para lograr justicia. Bueno, un video, este video que acabamos de ver, que tiene como título Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más, justamente es una pieza de comunicación de nuestra campaña de concientización, visibilización y difusión de todo el trabajo, de este plan de trabajo que estamos llevando adelante desde el año 2015 para lograr la nominación en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Entonces, lo que yo les voy a proponer a todos ustedes en este momento es dividir nuestra exposición en tres partes. Yo voy a hacer una introducción general de lo que significa el museo, insertado en lo que es el caso argentino, y posteriormente Mauricio Cohen Salama, el coordinador general del proyecto, y Maiki Gorosito, la responsable de cooperación internacional de la candidatura, van a hacer una exposición de cómo es este plan de trabajo en el estado en que estamos, la estrategia que tuvimos como país y como institución para presentarnos en UNESCO. Entonces, quiero compartir con ustedes que para comprender la existencia del Museo Sitio de Memoria ESMA que nos ocupa hoy, es necesario también comprender y entender también lo que conocemos como el caso argentino. Desde, por supuesto, la perspectiva de lo que significó el golpe cívico-militar de 1976, que fue inusual porque implementó el terrorismo de Estado, es decir, una práctica del uso de los recursos estatales para todo lo que fueron los delitos de lesa humanidad y la represión ilegal que se llevó adelante en nuestro país durante la última dictadura. Esta dictadura cívico-militar, entre muchas otras cosas, dejó un saldo de más de 600 lugares de detención ilegal a lo largo y a lo ancho del país. Un número de 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, miles de exiliados y presos políticos, y la práctica perversa de la apropiación y robo de más de 500 niños y niñas nacidas durante el cautiverio de sus madres embarazadas en los campos de concentración. En esa línea debo decir que Argentina es tristemente conocida por la figura del detenido desaparecido. El desaparecido es un secuestrado, un detenido ilegal,
alguien que luego pudo haber sido asesinado, pero del que se desconoce todo. Nosotros reclamamos la configuración de este delito como un delito permanente, porque no existe evidencia sobre el cuerpo. Esta demanda basada en el delito de la desaparición forzada ha trascendido a nuestras fronteras y se han constituido acciones, organizaciones y convenciones internacionales que trabajan esta temática. Solo por dar algunos ejemplos, la creación de la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, en principio en la OEA y posteriormente en el año 2006, tomada por Naciones Unidas, o la Convención Internacional sobre el Derecho a la Identidad, consecuencia del trabajo incansable de organizaciones como Obleas de Plaza de Mayo, y acompañadas por áreas del Poder Ejecutivo para ya incidir en estas políticas a nivel internacional, o acciones en el ámbito de la ciencia, como por ejemplo la creación del índice de abuelidad, o la infatigable labor del equipo argentino de antropología forense, que es hoy una institución que es pionera en esta temática y que también trabaja a nivel internacional. Por todo esto yo creo que la Argentina, que después Coco lo va a explicar bien en el plan de trabajo, cuál fue esta estrategia, creemos la gran incidencia que tiene Argentina en distintas dimensiones jurídicas, sociales, políticas, diplomáticas, vinculados a lo que fue todo el trabajo, el trabajo que hicimos como país en el proceso de memoria, verdad y justicia. Y ya que hablo de justicia, también me quiero detener en lo que es el proceso de justicia transicional de nuestro país. Les pido disculpas, estoy en mi casa y tengo un perro. Y también para entender este proceso de justicia novedoso, creativo, con avances y retrocesos en este campo de la justicia transicional internacional, se explica también por qué el Museo Sitio de Memoria ESMA tiene posibilidades de lograr esta nominación. Por ejemplo, en 1984, a solo un año de democracia, se crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, con el objeto de tomar testimonio a las víctimas del terrorismo de Estado. Rápidamente, en 1985, con el material recogido por esta comisión, se lleva adelante el juicio de las juntas de comandantes. Por primera vez, una transición democrática juzga a militares salientes en procesos de justicia penal con tribunales nacionales. Al finalizar, la justicia condenó en su mayoría a cadenas perpetuas a los miembros de las juntas militares, que eran los principales responsables de la dictadura y de los crímenes cometidos. El juicio había generado abundante cantidad de pruebas para continuar con investigaciones por crímenes de lesa humanidad sobre los subalternos, oficiales y suboficiales. Sin embargo, ante la vulnerabilidad de la democracia incipiente en 1986 y 1987, hay levantamientos militares frente a los cuales el gobierno democrático da como respuesta la creación de las leyes de impunidad que impiden continuar judicializando estos crímenes. En 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, se indulta a los condenados. Así, todos los condenados volvieron a quedar en libertad. Comenzó así un periodo de gran oscurantismo durante el cual el Estado no proporcionó los recursos necesarios para la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Durante ese periodo, sin embargo, los organismos de derechos humanos continuaron la lucha. Lograron encontrar estrategias creativas judiciales para investigar, por ejemplo, el robo de niños como un plan sistemático de apropiación que había quedado excluido dentro de estas leyes de impunidad. Y también comenzaron con los juicios por la verdad. Es decir, que si bien no se permitían las condenas,
se habilitaba la posibilidad de testimoniar y el derecho a saber. También en esos años se consustanciaron los juicios internacionales bajo la jurisdicción de la justicia universal, en España, en Italia, Alemania, Francia, Suecia, en los que se investigó los casos de detenidos desaparecidos en esos países o de origen de esos países. A partir del 2003 comenzó una etapa de enorme articulación entre las demandas de los organismos de derechos humanos y el Poder Ejecutivo. Y en 2004 el Congreso derogó las leyes que impedían la judicialización de los crímenes y con gran apoyo del Estado se reinician los juicios en todo el país en tribunales ordinarios y comunes y que continúan hasta la fecha. Hoy, a lo largo y a lo ancho del país, se llevan adelante cantidad de juicios que investigan los crímenes de este pasado reciente. Con respecto a la ESMA en particular, que es lo que nos ocupa hoy aquí, el primer juicio oral comenzó en 2007. Hasta la fecha se realizaron 5 debates judiciales, 5 juicios orales, por un total de 816 casos de víctimas, 83 imputados con situación procesal resuelta y 58 condenados en estos 5 juicios. Y hace pocos días terminó el 5º debate judicial, ESMA 5, que tuvo como eje central la investigación y la condena por los delitos contra la integridad sexual, por 3 casos de 3 mujeres que tuvieron coraje, ¿no?, de poder testimoniar contra 2 marinos a quienes se los condenó a 25 y 20 años de prisión, al marino Acosta y al marino González. Entonces, por todo esto, hoy podemos decir que en la ESMA podemos tipificar los delitos que evidencian un plan sistemático del horror: secuestro, tortura, desaparición, homicidio, asesinatos, violaciones a la integridad sexual, robo de bienes, extorsiones, falsificaciones de documentación, corrupción y asociación ilícita, y el robo de los bebés, como dije anteriormente. Por todo esto, hoy podemos decir que en la ESMA se cometió un crimen contra la humanidad. El museo está ubicado en un predio de 17 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires. En su origen era un lugar de enseñanza para oficiales y suboficiales de la Armada Argentina. Entre 1976 y 1983 funcionó simultáneamente como escuela y albergó a uno de los centros clandestinos más emblemáticos del país y de la región del Cono Sur y de América Latina. Y hoy es un espacio de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos, en donde funcionan instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. El Museo Sitio de Memoria ESMA fue inaugurado como tal el 19 de mayo de 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero si bien esta es la fecha de apertura de sus puertas a los visitantes, el museo es el resultado de más de 40 años de lucha y perseverancia del pueblo argentino, del movimiento de organizaciones de derechos humanos, de las víctimas, de los sobrevivientes y de la maduración de la sociedad argentina en su conjunto para arribar a los consensos básicos de una cultura del nunca más. Es importante decir que todo lo que sabemos de lo ocurrido es a través de las voces de los sobrevivientes, que han declarado a lo largo de estos años en los juicios de lesa, que se llevan adelante, como dije, hasta la actualidad, y que el edificio del casino de oficiales es hoy prueba judicial en estos juicios, evidencia material de los crímenes allí cometidos. Desde su apertura en el 2015, el museo ya fue visitado hasta marzo del 2019 por 400.000 personas y que tuvo en esos años un crecimiento interanual del 20%, convirtiéndose en un espacio educativo y de diálogo intergeneracional. Estuvimos
como ustedes saben, con las puertas cerradas por la pandemia, en donde tuvimos este desafío y tuvimos una gran actividad por nuestras redes, y el desafío de cómo también trabajar virtualmente lo que nosotros entendíamos que la visita al museo no tiene un reemplazo en la virtualidad, pero logramos encontrar nuevas maneras de comunicarnos con nuestros visitantes, y hoy que estamos ya comenzando una reapertura cuidada, y el 1 de diciembre estaríamos ya volviendo con nuestra actividad normalmente, vamos a continuar, ¿sí? Con las actividades virtuales. De hecho, este encuentro que estamos participando hoy es una prueba de ello. Ahora me voy a referir a la candidatura, y hoy quiero compartir con ustedes una excelente noticia que nos hemos enterado ayer. La Argentina fue aceptada para integrar el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, así que vamos a poder participar directamente con voz y voto en todos los debates que tienen que ver con la incorporación de los bienes culturales a la lista de UNESCO. Veo ahí que han puesto buena noticia, sí, la verdad que una excelente noticia. Argentina, si no me equivoco, hace más de 14 años que no integra el Comité de Patrimonio Mundial. Entonces, como les decíamos, y después Coco y Mikey van a hablar en detalle de todo este plan de trabajo, en el año 2015, a instancias de los organismos de derechos humanos, nos propusimos al Comité Argentino para integrar la lista tentativa. Y elaboramos ahí una primera estrategia, basándonos en los pilares estos que traté de contar en esta breve exposición. En principio, lo simbólico que es fue el funcionamiento del centro clandestino de la ESMA para representar lo que fue el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y también lo que narré, todo el proceso de memoria, verdad y justicia novedoso y ejemplar en el mundo. Con estos dos pilares armamos nuestra estrategia. Y nos encontramos en este momento ya presentando el dossier definitivo en este febrero del 2022, y el proceso que tenemos por delante es que en el 2022 recibamos las inspecciones de UNESCO que se hacen a través de un organismo que se llama ICOMOS, para luego, con todo este material documental y las visitas in loco, poder estar en junio del 2023, se estaría votando en este comité que hoy, como comenté, Argentina lo está integrando. Pero para UNESCO es muy importante, además de tener un dossier técnico de excelencia, demostrar que nuestro país está presentando esta candidatura, y por eso estamos trabajando en las dimensiones de legitimidad social y en la dimensión diplomática. En la dimensión de legitimidad estamos haciendo cantidad de presentaciones que luego Mikey nos va a narrar bien, tanto a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel internacional, y en distintos ámbitos como académicos, sociales, de clubes, de organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto trabajando muchísimo con nuestra Cancillería y sobre todo con nuestra delegación argentina en UNESCO, con la embajadora Marcela Lozardo, trabajando muchísimo ya en todo este proceso que podríamos decir que desde el 2015 ya estaríamos en la etapa final. Entonces, en este tiempo por venir, es fundamental convertir este desafío y anhelo en un proyecto común de nuestro país, que no solo visibilizará nuestra historia reciente al mundo, sino también una manera de proteger el espacio de la ESMA,
los lugares de memoria del país y de la región, con el objetivo de fortalecer nuestras democracias. Cada uno de ustedes, de los que están hoy aquí, representan eslabones fundamentales para el logro de pertenecer a la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, Patrimonio del Nunca Más, con el objetivo también de articular y fortalecer los procesos de memoria, verdad y justicia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Cuando terminamos una visita al museo, siempre les decimos a los visitantes que se han convertido en nuevos testimoniantes y transmisores de lo que ocurrió en la ESMA. Ahora, después de esta presentación, los convoco, les convoco, las convoco a que sean también transmisores de nuestro proyecto, que estoy convencida podrá aportar un poco a los sueños de construir y vivir en un mundo mejor. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y le paso la palabra a Mauricio Cohen Salama para que nos relate un poco nuestro plan de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias al CIPDH por la invitación y la oportunidad de dejarnos exponer qué es el Museo Sitio de Memoria ESMA y por qué nos estamos presentando a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Les voy a compartir un PowerPoint y junto con Mike y Gorosito les vamos a contar cuáles son las características del plan de trabajo. Bueno, el primer tema del que tuvimos que ocuparnos fue lo que nosotros llamamos la definición de la estrategia. Esto porque de los más de 1000 bienes culturales que integran la lista del Patrimonio Mundial, hay muy pocos que tienen que ver con memorias traumáticas. Aquí tenemos las fotos, ustedes lo veían también en el video: Auschwitz, Hiroshima, Robben Island, la isla de Gorée y el muelle de Valongo en Brasil, que tienen que ver los dos con el comercio de esclavos, el Puente Viejo en la ciudad de Mostar, en Bosnia y Herzegovina. Entonces lo que nosotros hicimos fue estudiar qué era lo que estaba pasando, por qué son tan pocos, y bueno, hay un tema dentro del Comité del Patrimonio Mundial con los sitios de memoria. Es un debate que todavía no se saldó, y que en el caso de Auschwitz, Robben Island y estos que les mencionaba, fueron casos muy fuertes que no pudieron ser evitados, que se presentaron y fueron aceptados, pero el comité siempre se preguntó si era necesario o si era conveniente aceptar a los sitios de memoria dentro de su lista. Por ejemplo, en el caso de Auschwitz dijeron, bueno, vamos a aceptar un solo campo de concentración nazi y este los representa a todos. Nosotros, entonces, para definir nuestra estrategia tuvimos que estudiar esto y a la vez entrar en lo que es el debate sobre sitios de memoria en el centro del patrimonio mundial. Este debate está actualmente vigente. En principio hubo una recomendación de un comité de expertos de que los sitios de memoria no fueran parte de la lista del patrimonio mundial, pero en la última reunión del comité en China, los países africanos, junto con aliados de Europa y de Asia, como por ejemplo Bélgica, Francia, Tailandia, plantearon que eso no era admisible y que había que hacer un grupo de trabajo para rediscutir este tema de los sitios de memoria. Ese grupo de trabajo en este momento está sesionando a partir del 5 de noviembre pasado. Nosotros somos parte del grupo de trabajo. Argentina tiene una delegación allí. Alejandra Naftal, nuestra directora, forma parte de la delegación. Y en principio se está tratando de llegar a una solución de consenso. Esta solución de consenso iría, es algo que todavía no sabemos, pero el comité este grupo de trabajo tiene que dar su veredicto a fines de abril o mayo del año que viene. En principio sería una solución de consenso donde se pondrían requisitos, ciertas exigencias para que entre en sitios de memoria, pero no se cerraría la puerta. En base a eso que estamos discutiendo ahora junto con otras delegaciones en el Centro del Patrimonio Mundial y a los antecedentes que les mencionaba, nosotros definimos la estrategia que tiene que ver con lo que UNESCO llama valor universal excepcional. Es universal porque es algo que le debe interesar a todo el mundo y es excepcional porque el bien propuesto tiene que aportar valores que la lista del Patrimonio Mundial todavía no tiene. En ese sentido, a nosotros nos caracteriza, en el caso de memorias traumáticas hay un valor negativo y un valor positivo. El terrorismo de Estado
basado en la desaparición forzada de personas, que como ustedes saben, la desaparición forzada de personas fue una técnica de represión ilegal novedosa en los años 70, que al principio no era comprendida exactamente por los organismos internacionales. Se creó un grupo de trabajo en Naciones Unidas, se empezó a trabajar en la OEA, hubo una inspección a la Argentina durante la dictadura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue muy importante para que se tomara conciencia a nivel internacional de las características de este crimen de lesa humanidad. Y finalmente, como les mencionaba Alejandra, se llegó a una convención interamericana primero en el año 96 y en el 2006 una convención de Naciones Unidas que trata el tema de la desaparición forzada de personas. Este sería nuestro valor, digamos, negativo. El valor positivo es el poder de la persuasión y el consenso social como medio para lograr justicia, y se refiere a lo que mencionaba Alejandra sobre el hito que fue en la Argentina, en principio la CONADEP y el juicio a las juntas militares en 1985, luego los retrocesos que hubo con leyes que limitaron la acción penal, y luego hubo perdón para los condenados en 1985, pero el consenso social fue increyendo, los organismos de derechos humanos buscaron vías para seguir luchando por lo que ellos consideraban que era memoria, verdad y justicia, que era algo que no solo ellos, sino toda la sociedad merecía. Y finalmente llegamos a este caso de justicia sin restricciones, que es bastante particular y novedoso en el mundo, porque normalmente la justicia transicional consiste en un pacto entre las fuerzas que dejan el poder y las nuevas fuerzas que se hacen cargo de los poderes del Estado. En este caso, si bien hubo retrocesos, el consenso social fue creciendo y finalmente se pudo lograr algo excepcional, que es una justicia sin restricciones. En ese largo proceso, la ESMA tuvo un rol muy importante, porque en el año 98, el entonces presidente Menem emitió un decreto para que se demolieran todos los edificios de la ESMA y se creara allí un parque público y un monumento a la reconciliación nacional. Esto fue resistido por dos activistas de derechos humanos, Graciela Lois de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, y Laura Bonaparte de Madres de Plaza de Mayo. Presentaron un recurso a la justicia y allí se obtuvo un amparo en el momento que había leyes de impunidad, pero se obtuvo un amparo en el que se dijo: no se pueden destruir estos edificios porque la sociedad tiene derecho a la verdad. Y entonces se comenzó a entender que se podía buscar la vía judicial para conocer la verdad, no solo para obtener la sanción penal de los culpables. Y bueno, esa fue una manera también de fortalecer ese consenso social que finalmente terminó con la justicia sin restricciones. Nuestro lema, el lema de la candidatura, es Memoria Argentina para el Mundo. Y hablamos de memoria argentina porque el museo se presenta como tal, pero no solo en su calidad de institución única, sino como representativo de un amplio espacio. Por un lado, el espacio Memoria y Derechos Humanos, que es lo que era la ESMA en su totalidad. Es un espacio de 17 hectáreas donde hay más de 30 edificios que ahora son ocupados por instituciones públicas y asociaciones civiles que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Y además aparece la candidatura como representativa de los espacios para la memoria de Argentina, donde hubo más de 600 lugares que sirvieron de centros clandestinos de detención, y hoy hay más de 40 de esos lugares que se pueden visitar y que son espacios para la memoria donde se hacen actividades culturales, sociales y de consolidación o de transmisión de lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar. Nuestro objetivo es la visibilidad de los valores, o sea, que el mundo conozca en qué consiste el crimen de la desaparición forzada y que sepa que es posible impulsar procesos judiciales sin restricciones. Y por otro lado, lo que estamos buscando es el compromiso del Estado argentino ante organismos internacionales. Si bien nuestra candidatura es una política de Estado que ha sido apoyada por distintos gobiernos y que ha obtenido apoyo unánime tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la Nación, el hecho de que Argentina se comprometa ante UNESCO con las políticas de memoria, verdad y justicia nos da garantías a largo plazo acerca de lo que va a hacer el Estado argentino en relación a estos valores y a estas políticas. La candidatura a UNESCO nos lleva a realizar tareas en 4 áreas principales.
La primera es la elaboración del expediente de denominación. Es un expediente muy técnico, es una especie de extenso formulario que está muy pautado por una guía que provee UNESCO por directrices prácticas y que hay que llenarlo, digamos, y tratar de demostrar que el bien es representativo de los valores universales excepcionales elegidos de una manera rigurosa. Por otro lado está la promoción internacional de la candidatura, porque lo que nosotros queremos es que cuando llegue el momento de decidir acerca de la candidatura en el Comité del Patrimonio Mundial, ya se sepa de qué se trata, se sepa cuáles son los valores que se impulsan, se sepa, se conozcan las características del caso. Después está la relación con grupos de interés, porque UNESCO no quiere que sea el expediente de denominación solo una cuestión que resuelven expertos, sino que la candidatura sea acompañada por todos los grupos de interés que tienen vinculación con lo que se está proponiendo. Y por último, la articulación con la gestión del museo, porque un proyecto de estas características tiene tal envergadura que si bien se nutre de la gestión del museo, al mismo tiempo pasa a modificar esa gestión y a introducir nuevas dimensiones que hacen que la gestión cambie bastante, se enriquezca, se expanda a partir de las tareas necesarias para llevar adelante la candidatura. Con respecto a la elaboración del expediente, bueno, ustedes ven allí una foto de la ESMA como centro educativo en la década del 30, cuando se empezaron a construir los edificios. Lo que hicimos fue separar la historia de la ESMA en 4 periodos. Un primer periodo es el centro educativo, dedicado a la formación de oficiales y suboficiales de la Armada. Después está el periodo del centro clandestino, que es entre el 76 y el 83. Con la vuelta a la democracia viene una etapa de declinación institucional que tiene como su momento más importante ese intento de demolición de todos los edificios que hubo en el 98, y finalmente a partir de 2004 y 2007 la recuperación del predio para transformarlo en un centro de promoción de los derechos humanos. Hemos realizado un relevamiento de las marcas del centro clandestino. El edificio donde está el casino de oficiales y hoy está el Museo Sitio de Memoria ESMA es prueba judicial, y hay marcas tanto desde el punto de vista constructivo como realizadas por detenidos desaparecidos que dan fe de que en ese lugar existió el centro clandestino. Hay una evolución histórico-constructiva del edificio del museo, que fue en principio una casa para maestros que no pertenecía a la ESMA, luego fue anexado a la ESMA como casino de oficiales, después se transforma en centro clandestino y en el 2015, a partir del 2012 empiezan el proyecto y las obras y en el 2015 se inaugura el museo. Hicimos también el recorrido del crimen de la desaparición forzada en los organismos internacionales, ya que, como les decía al principio, se trata de un crimen que tiene su especificidad y su camino recorrido para que fuera comprendido y clasificado como crimen de lesa humanidad. Y por último hay la elaboración de un protocolo de conservación. Como les decía Alejandra, el museo es monumento histórico, todo el predio de la ESMA es lugar histórico nacional, y es además el edificio prueba judicial. Entonces hay un protocolo de conservación que tiene que ver con lo patrimonial, por un lado, y con el hecho de que el edificio es prueba judicial, por otro. Así que hay que tomar ciertos recaudos, tanto para la instalación de la muestra permanente, como para todo el manejo que hace el personal que trabaja dentro del edificio. Bueno, con respecto a la promoción internacional de la candidatura, le cedo la palabra a Maiki Gorosito, que les va a hablar de este tema y de nuestra relación con los grupos de interés. Gracias, Coco querido, y gracias al CIPDH y a todos y todas las participantes. Nos congratulamos también de la amplia participación y la forma en que han convocado a todos los interesados en este curso, en la nueva gestión del CIPDH. Bueno, como decía Coco, compartimos con ustedes sintéticamente cómo nos planteamos la estrategia de vinculación y visibilización internacional de la candidatura del museo a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y siempre comentamos, en primer lugar, que la dimensión internacional de la candidatura la estamos construyendo en 2 etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo en este momento y desde el 2019, que está vinculada a ciertas actividades que ahora les voy a comentar,
Y la segunda etapa está vinculada a las gestiones diplomáticas que tendrán que hacer nuestros embajadores y embajadoras y la delegación permanente de Argentina ante la UNESCO, nuestra querida embajadora Marcela Lozardo y Miguel Ángel Gilman y todo su equipo, para que la decisión que adopten los 21 países miembros del Comité del Patrimonio Mundial sea favorable a nuestra inclusión en la lista. Y también reitero y destaco lo que comentaba Alejandra al principio, la alegría que hoy tenemos porque nuestro país ha sido elegido parte del Comité de Patrimonio Mundial, un avance y un hecho muy importante para el proceso que estamos viviendo de candidatura hasta el 2023. Entonces, en relación a la promoción internacional de la candidatura, nos planteamos algunos objetivos, entre los que se encuentran generar apoyos internacionales y acciones en favor de la candidatura. Antes de comentarles este objetivo, nosotros pensamos también la estrategia internacional vinculada a los valores universales excepcionales en los que se centra la candidatura, es decir, que este proyecto de candidatura, como planteaba Coco, está orientado a contribuir a la visibilidad internacional de estos dos valores universales excepcionales, el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y el valor del consenso social como medio para lograr justicia. Pero también creemos que a nivel internacional, bueno, en realidad nacional, regional e internacional, este proyecto es una oportunidad para destacar estos valores, no solo en el contexto de su relevancia dentro de nuestra historia, de la historia argentina y regional, sino como una contribución al patrimonio cultural del mundo. Esta es una memoria histórica que es argentina, pero también de América Latina y del mundo, y por ello tenemos la obligación de compartirla, enseñarla y hacerla visible. Y recordamos en este sentido que el contexto regional de los hechos que testimonia y simboliza nuestro museo fue el Plan Cóndor, a partir del cual las dictaduras de América Latina coordinaron su accionar represivo para instaurar en la región la doctrina de seguridad nacional. Entonces, volviendo a los objetivos del Plan de Acción Internacional de la candidatura, mencionaba el de generar apoyos internacionales y acciones a favor de la candidatura. Entre los apoyos, que ya contamos que son más de 130, que no representan 130 individualidades, sino 130 representaciones de redes de colectivos o de organismos internacionales, hemos alcanzado los apoyos de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, de la reunión de altas autoridades en derechos del Mercosur. Ahí ustedes ven que tenemos una estrategia de prioridad regional, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, de la red de Mercociudades, que es una red que agrupa más de 300 gobiernos locales de América Latina, que justamente la próxima semana tendrá su asamblea aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de la comisionada y vicepresidenta de la CIDH y relatora de Memoria y Verdad Justicia, de la Secretaría General Iberoamericana Rebeca Grispan. Otros apoyos son los de las cátedras UNESCO de Argentina, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y México. También es muy importante para nosotros el trabajo y los apoyos con redes. Redes de ciudades, les mencionaba Mercociudades, pero también redes muy importantes para nosotros son la Red de Sitios de Conciencia de América Latina y Caribe, la RESLAC, y también la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, de las que ya contamos con el apoyo. También hemos hecho presentaciones, diálogos, jornadas, conferencias y encuentros como el que estamos compartiendo hoy con ustedes, con la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, con el Comité Ejecutivo del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, con la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y también en la estrategia regional de visibilidad de la candidatura y de lo que simboliza y testimonia nuestro museo. Hemos trabajado con la Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur y hemos avanzado en las instancias técnicas de ingreso a la lista del Patrimonio Cultural del Mercosur, que sería un trabajo previo regional de nuestra candidatura. También en estos objetivos de la dimensión internacional
debemos establecer sinergias con representaciones diplomáticas, organismos y redes internacionales. Bueno, las redes ya se las mencioné recientemente, los organismos internacionales, Mercosur, Unión Europea, SICA, con todos ellos hemos trabajado y estamos desarrollando sinergias, y con representaciones diplomáticas, nuestra acción está vinculada a informar con detalle a todos nuestros embajadores y embajadoras, no solo a los que están vinculados con los países que forman parte del Comité de Patrimonio Mundial, sino a todas nuestras representaciones diplomáticas del detalle de la candidatura, y también a todas las embajadas que tienen sede en nuestro país. Eso ya lo hicimos durante todo este año. También debemos mantener contacto con espacios para la memoria ya incluidos en la lista del Patrimonio Mundial y con la organización ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es la organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO que examina técnicamente las candidaturas, y con los espacios de memoria ya incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. Tenemos ya un trabajo realizado desde antes de 2019 con Robben Island, iniciamos este año el diálogo con Auschwitz y así daremos continuidad con los otros sitios incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Tenemos que difundir la candidatura en medios de comunicación internacionales y en redes. En ese sentido, les invitamos a visitar la página web del museo. Hay una pestaña dedicada a la candidatura y hay una subpestaña, candidatura en los medios, y ahí pueden ver todas las notas periodísticas a nivel nacional, regional e internacional que hemos logrado publicar. Y más allá de esta forma de comunicación, también estamos trabajando, como bien decía Alejandra, en otras herramientas de comunicación de la candidatura, no solo a través de la prensa. Y como ejemplo de ello cito el trabajo que hacemos con nuestras embajadas, que están instalando en muchas embajadas argentinas en el mundo espacios de visibilización permanente de la candidatura. Otro ejemplo de ello es la participación que tendremos en la Semana de los Derechos Humanos organizadas por nuestra embajada en París, donde nuestra embajadora Marcela Lozardo va a presentar la candidatura ante la ciudadanía que se acerque a esa actividad. Y también el 9 de diciembre inauguraremos en la sede de nuestra Cancillería la muestra Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más, que será instalada en más de 15 ciudades del mundo durante el 2022. Con respecto, antes de llegar a los grupos de interés, no quiero dejar de mencionar que otros actores internacionales con los que estamos trabajando son centrales sindicales, como la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y el Congreso Continental de la Confederación Sindical de las Américas, y con centrales sindicales europeas, con organizaciones y movimientos sociales, y con museos como con los que trabajamos en la plataforma de Ibermuseos. Respecto al trabajo con grupos de interés para la candidatura, para trabajar este componente nosotros nos planteamos como propósito ampliar y consolidar los consensos sobre la postulación y promover el conocimiento de la candidatura por parte de la comunidad nacional, regional e internacional. Por eso trabajamos con los organismos de derechos humanos de nuestro país, con el espacio de memoria y derechos humanos y espacios de memoria y archivos también nacionales de la memoria en Argentina. En este sentido, mensualmente nosotros actualizamos ante los organismos de derechos humanos que forman parte del Consejo Asesor del Museo el estado de situación de este plan de acción. También otro actor fundamental, y ya lo mencionaba Coco en su exposición, es el trabajo y el apoyo con legisladores nacionales y locales. En este sentido, tenemos el apoyo unánime de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Cámara de Senadores de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. También tenemos la obligación de trabajar con la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, la CONAPLU, y con otras instancias del Estado argentino, como el Consejo Federal de Derechos Humanos, que cuenta con la representación de todos los secretarios o ministros de derechos humanos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lo que contamos con el apoyo unánime de todos ellos, y con otros sectores del Estado Nacional. En este sentido destaco el trabajo que estamos haciendo con el INTI, con su área de patrimonio, y también como a nivel internacional y regional les mencionaba el trabajo con instituciones académicas y con centrales sindicales. A nivel nacional estamos trabajando fuertemente con universidades públicas como la UNDAB, la UNTREF y la UNSAM, con las universidades que son miembros del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y como a nivel internacional también con organizaciones y movimientos sociales, como mencionaba Alejandra, clubes de fútbol, movimientos feministas, todo tipo de organización social que esté interesada, vinculada o que tenga un interés político e institucional de vincularse con la agenda de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, Coco, te vuelvo a ceder la palabra. Esta es una síntesis muy, muy rápida del trabajo internacional y con diferentes sectores que estamos realizando para la candidatura. Gracias, Maiki. Para cerrar, les cuento los principales resultados hasta la fecha y la agenda que tenemos de ahora en más. Con respecto a los resultados, uno muy importante para nosotros fue la adhesión de los organismos de derechos humanos y los espacios para la memoria de Argentina a nuestra candidatura, ya que nosotros propusimos que el museo fuera representativo de todo el sector y era crucial que el sector estuviera de acuerdo con esto. Esto fue muy importante en el inicio del proyecto para nosotros. Hemos obtenido, como les comentó Maiki, apoyo de grupos de interés a nivel nacional, regional e internacional. Y también el reconocimiento y aval de expertos internacionales, ya que, como les decía al principio, este tema de los hitos de memoria y las memorias traumáticas no es el habitual que tratan la lista del patrimonio mundial, y por lo tanto es muy importante que haya expertos notables a nivel internacional que nos den su apoyo. Por otra parte, hemos entregado el expediente de nominación y los anexos al Centro de Patrimonio Mundial en septiembre, y esta es una presentación voluntaria que estaba a la espera de una devolución del Centro de Patrimonio Mundial que nos dice si estamos por el buen camino o no y nos hace algunas observaciones. Ya hemos recibido las observaciones y son observaciones fáciles de cumplir y que lo que hacen es mejorar la claridad del expediente, pero estamos en condiciones de presentarnos, como les decía Alejandra, a fines de enero del 2022. Con respecto a tareas y objetivos hasta junio del 2023. En primer lugar, queremos seguir promoviendo declaraciones de apoyo a la candidatura y realización de actividades que acompañen el proyecto, porque esa es la manera de generar ese consenso a nivel nacional, regional, internacional para el momento de la votación. Estamos, como les decía, en la preparación de la versión final del expediente y de los anexos para entregarlo en el 2022, pero con la buena noticia, el aliciente de que la devolución del Centro de Patrimonio Mundial fue favorable. Vamos, una vez presentado el expediente, a recibir la visita de un inspector de ICOMOS. Como les decía Mike, ICOMOS es la organización no gubernamental a la que UNESCO le delega la evaluación técnica de los expedientes, y esta organización envía un inspector y hace una evaluación in situ. Esto va a suceder en el segundo semestre del año que viene. Y por último, nuestra idea es acompañar las gestiones diplomáticas para la decisión final, que es en junio del 2023. Como les decía Alejandra y Maiki, estamos en una muy buena posición porque hoy mismo Argentina ha pasado a formar parte del Comité del Patrimonio Mundial. Para cerrar, les dejo la página web donde, como decía Maiki, hay una pestaña que se dedica a la candidatura UNESCO y hay mucha información sobre el museo. Y también la página de Facebook, ya que con la pandemia al principio se mudaron todas las actividades a la página de Facebook y ahora estamos haciendo actividades híbridas, parte presencial, parte virtual, y por eso la página de Facebook ha tomado muchísima vigencia, porque allí se pueden ver todas las actividades del museo. Bueno, le cedo la palabra nuevamente a Alejandra para que haga el cierre y les reitero nuestro agradecimiento por esta posibilidad que nos dan de participar de este curso.
Muchísimas gracias. Alejandra, sí. Perdón, Alejandra, te pido que seas breve porque sí. estamos con el tiempo justo. No, solamente agradecerles a Coco, a Mikey por el trabajo que hacen. Creo que hicieron una descripción muy detallada de nuestro plan de trabajo y dónde nos encontramos. Y solamente vi que hay algunas preguntas, no sé cómo sería este tema. Solo vi una aclarar de que preguntaron sobre las penas de muerte. En Argentina no hay penas de muerte, hay cadenas perpetuas para los delitos de lesa. Y solamente decir que es muy importante poder intercambiar estas experiencias. Creo que la incorporación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista de UNESCO no es solo una ganancia para el museo o para nuestro país, sino creo que es un elemento fundamental para nuestra región, para especialmente la región sur de América Latina, porque de alguna u otra manera es dar a conocer nuestra historia reciente, pero también generar una herramienta más de preservación, no solo de un espacio físico, sino de generar, no obturar debates, pero sí generar ya una conciencia básica social de una cultura donde, por lo menos en Argentina lo estamos viendo, que es la primera vez que tenemos por más de 40 años una democracia ininterrumpida. Con los más y los menos que tienen nuestros sistemas democráticos, es lo mejor que tenemos, y yo creo que es un aprendizaje de este proceso de memoria, verdad y justicia que está simbolizando nuestro museo para nuestras presentes generaciones, pero sobre todo para que sea un espacio de que en el futuro se pueda seguir redimensionando, resignificando, reinventando este pasado. Siempre me gusta decir que siempre creí en las palabras de Walter Benjamin cuando dice que el pasado es como una luz que ilumina nuestro presente en un instante de peligro. Pero también lo que yo estoy viendo, que los sitios de memoria funcionan como herramientas que interpelan desde este presente para que revisemos nuestros pasados. Así que ese juego dialéctico me parece que es interesante que se siga dando con mucha potencia en estos espacios. Así que muchísimas gracias por escucharnos, y porque estoy convencida de que a partir de ahora vamos a trabajar todos juntos en lograr este anhelo de ser patrimonio del nunca más. Bueno, muchas gracias Alejandra, Mauricio y Mikey por sus exposiciones tan claras e ilustrativas y por el excelente trabajo que han realizado para concretar esta candidatura tan importante y los avances alcanzados recientemente. La verdad que en tiempos convulsionados como los que vivimos, con el surgimiento de nuevas derechas y ante tanto negacionismo, resulta de vital importancia que Argentina siga aportando a todo el mundo su experiencia y prestigio en materia de derechos humanos, y como dijo Baltasar Garzón en su clase de magistral, debemos mantener en alto el valor de la memoria como un instrumento de salvaguarda de la democracia, y la candidatura del museo al Patrimonio Mundial de la UNESCO es parte de ello. Promovamos la memoria argentina para el mundo y el patrimonio del nunca más. Así que muchas gracias de nuevo a todo el equipo del museo. Sé que además están en la presentación, participando en una presentación con una actividad sincrónica que se encuentra disponible en la plataforma. Así que muchas gracias. Por último, quería hacer dos aclaraciones. La primera tiene que ver con la embajadora, que por un tema de agenda no pudo estar presente y se ha disculpado. Y por último, les recuerdo que a las 15:30 horas tenemos la presentación del libro ESMA, la investigación judicial, de Sergio Torres, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y Cecilia Bricio. Así que muchas gracias. Con esto damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias.